Soy Eddie Warman, estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirven a Hermedí en las redes, todas las redes de Eddie Warman. Pedro Fernández, historiador, escritor del libro del Nunca Acabar, así le debes llamar, Pedro, el libro del Nunca Acabar, que es el de Reyes y Emperadores de Europa, que ya es tan grande, que decidió mejor hacerlo por versículos, por libros cortos, bueno, relativamente cortos, ¿no? Es que no acabarías nunca, mi queridísimo Pedro. No acabaría nunca, pero ya ves que tú me habías dicho sacarlo por dinastías. El de los Tudor ya salió y yo creo que en un par de meses tenemos el de los Romanov ya también. Ese va a estar muy fregón. Muy bueno, sí. El otro era un chiquito, es un ensayo histórico, el otro ya es un libro mucho más en forma. Muy fregón, qué buena onda. Sí. Mi querido Pedro, qué gusto. Ahora que estamos en el mes de julio, justamente, trae un tema en mente que es, ahora sí como alguien que dijo anillo al dedo, ¿no? Y ya que es anillo al dedo, pues es la Revolución Francesa. En la escuela en México estudiamos levemente la Revolución Francesa. Y lo que yo recuerdo de aquellos estudios, que me parecieron muy pobres y no les hice caso, y por eso no aprendí, porque eran malos y pobres, y porque mi nana no sabía de la Revolución Francesa, y me ayudaba con la Revolución de México, que tampoco la sabía bien, pero yo contaba la historia de los campesinos, ¿no? Según mi nana. Entonces, pues ni la de México ni la de Francia. Pero en esta de la Revolución Francesa, hay un levantamiento por la pobreza enorme, el hambre, la diferencia de clases, la riqueza con la que vivían los reyes, la dinastía real, y necesitaban un cambio, necesitaban una constitución, necesitaban una democracia. Hasta donde yo recuerdo era ahí el tema de la Revolución Francesa. ¿Está bien o no? En parte sí, lo que pasa es que la Revolución Francesa está muy idealizada, ¿no? Todos nos imaginamos al pueblo de a los miserables. A los miserables, ¿no? Que además es una revolución posterior, es una revolución de 1832, me parece. Y en la Revolución Francesa siempre nos imaginamos este levantamiento de la población de París que se va sobre la Bastilla, ¿no? La toma de la Bastilla, este hecho que parecería que es épico y cuando en realidad es simplemente un símbolo. Y esta idea que tenemos del pueblo de Francia en armas derrocando a los reyes no es tan exacta. En realidad lo que sucede en Francia es que se juntan varias cosas. Pensemos en dos, por ejemplo. Una terrible deuda del Estado, que trata de saldar con una subida brutal de impuestos, ¿no? El monopolio de la sal, impuestos sobre el vino, malas cosechas, una serie de problemas que tratan de saldarlos con impuestos. Y estos problemas de dineros vienen de las diferentes guerras que había peleado Francia en el siglo XVIII, por ejemplo la guerra de los 7 años, que le va fatal, porque pierden Canadá, por ejemplo, pierden la mayoría de su flota. Y entonces los reyes borbones, en especial le explota en la cara a Luis XVI, pues él trata, y no él directamente, sus ministros intentan paliar esta crisis económica con la subida de impuestos. No se les ocurre otra cosa cuando tienen ministros capaces que le recomiendan, por ejemplo, recortar los costes de la terriblemente cara corte de Versalles, o que le cobre impuestos al clero, o que le cobre impuestos a los nobles. Y el rey Luis XVI acepta todo menos esas cosas. Y entonces eventualmente pues la situación se vuelve insostenible. A mí me extraña que estos cuates que podían liderear un país y liderear ejércitos enormes y manipular a la realeza como se les daba la gana con un dedo, que no tuvieran la sensatez o la permeabilidad de entender lo que se necesitaba para que el pueblo viviera mejor, y que no pensaban en que la gente no comía o vivían en una burbuja. Se combinan varias cosas. Una sí, vivían en Versalles, que Versalles aparte no está ni en París, y en ese tiempo menos aún, vivían en esta burbuja irreal. Y por otro lado, la realidad es que Luis XVI y su esposa María Antonieta son de inteligencia, si acaso, promedio. Entonces se les combinan esas dos cosas. Es un poco lo mismo que le pasó a los zares en Rusia. Nicolás II y Alejandra también eran de inteligencia promedio y no son capaces de resolver esas situaciones. A lo mejor, probablemente Luis XIV hubiera podido resolverlo. En Rusia, Pedro el Grande probablemente hubiera podido resolverlo, Catalina el Grande. Pero en este caso se junta todo. Se junta una crisis financiera brutal, se junta un rey que sufre de estas incapacidades para gobernar,
y la mezquindad de la nobleza que no quiere pagar impuestos. Y en realidad lo que sucede con la Revolución Francesa, como seguirá después con las demás revoluciones, son revoluciones en realidad burguesas. Por eso esa imagen que tenemos del pueblo llano levantándose en armas, sí, pero es la carne de cañón. Los que realmente dirigen la Revolución Francesa son los burgueses, es la burguesía, que quiere un pedazo del poder que le niega la monarquía. ¿Y por qué se los negaba? Tradicionalmente la monarquía, las monarquías absolutistas, controlan absolutamente el poder. No hay parlamento, no hay ningún tipo de cámaras de representantes. Y ellos se apoyan para gobernar en la nobleza y en el clero. Conforme la burguesía va ascendiendo, no va teniendo dinero, incluso hay veces que son más ricos que los mismos nobles, pues quieren un pedazo del poder. ¿Por qué quieren un pedazo del poder? Primero porque se les niega, y en segundo lugar porque al tener poder pueden pasar leyes que garanticen su estilo de vida, que garanticen sus empresas, porque de otra manera dependen absolutamente de la buena voluntad del rey. Si el rey decide embargar tus tierras, el rey decide imponer impuestos nuevos. Pues aunque haya leyes, de todas maneras, ¿no? Pero en una monarquía absoluta, el rey es el que manda. Si ellos logran ocupar un espacio del poder, por ejemplo el parlamento, y pasar ellos las leyes, pues entonces ellos tienen el control realmente de salvaguardar sus intereses. Eso es lo que está pasando. Entonces la Revolución Francesa es realmente una revolución burguesa. Hay un pequeño periodo, el de los jacobinos, donde se otorga un sufragio universal a todos los franceses, pero dura nada, dura año y medio, si acaso. Entonces en realidad es una revolución de las clases medias para obtener el poder. Esa es la Revolución Francesa. Ahora, la nobleza y el clero tenían privilegios, que siempre lo han tenido, especiales. Claro, no pagaban impuestos, cobraban de hecho muchas veces impuestos como la iglesia, probablemente serían únicamente de una población de 20 millones de habitantes, el clero y la nobleza representarían 500.000 de personas, y entonces ellos no pagaban realmente los impuestos y controlaban básicamente el 50% de las tierras en Francia. Entonces eran terratenientes, había un sistema cuasi feudal, y esto pues claro, les estalla eventualmente, pero es la burguesía. Eso tiene que quedar muy claro. Es la burguesía la que impulsa la revolución, no las clases bajas. Entendiendo lo que era la burguesía, ¿sería la clase media? ¿Serían los pensadores, los intelectuales, los Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, los enciclopedistas, el mismo Robespierre, Lafayette, el mismo Napoleón era de la pequeña nobleza de Córcega. Entonces son las clases medias las que impulsan básicamente la revolución. Y también lo que hay que entender es que no es la Revolución Francesa de 1789, hay diferentes periodos de la Revolución Francesa, al menos son 10 años de revolución. Y la gente normalmente me da la impresión a mí que cree que 1789, julio, toma de la Bastilla y al rey le cortamos la cabeza. No, el rey estuvo en el poder hasta 1793. Porque en un inicio de la revolución lo que pretende es instaurar una monarquía parlamentaria. Sí con un rey, pero sí con un parlamento. Y entonces, en la primera constitución francesa que se da, es una monarquía parlamentaria. El rey a regañadientes acepta esta nueva constitución y acepta perder su poder. Eso de cara a la Asamblea Francesa, pero por debajo del agua está pactando a través de sus hermanos que se fueron al exilio la intervención de las potencias extranjeras para que invadan Francia y le restituyan sus poderes absolutos. Y esa finalmente es la causa de la caída del rey, es la causa de que le corten la cabeza. Bueno, vivía una economía totalmente quebrada, la economía francesa de aquel siglo XVII, XVIII, ya se había dado el arranque y la inversión y la venta de acciones de la Nueva Orleans, que es Nueva York, todo a través de un movimiento que hicieron los holandeses, Países Bajos, y hacen la primera oferta pública de acciones de un negocio que era la Nueva Orleans. El último en entrarle fue justamente Francia. Y el tesorero de Francia decide entrar cuando 2 días antes se cae la bolsa de valores y quiebran porque los americanos o los ingleses venden su parte. Ahora, ¿qué tanto había influido esa pobreza tan grande que tuvieron que aventar toda la carne al asador, malaventada,
como es lo de Nueva York o Nueva Orleans, ¿qué tanto era la situación mala económicamente realmente en las arcas de París? No, era mala, malísima. La deuda interna del Estado francés es gigantesca, gigantesca. Hoy día, si un país tuviera esa deuda interna, haría implosión, implotaría. O sea, se derrumbaría completamente. Y entonces en esa época tratan de salir del paso con todo, menos que con cobrar impuestos. Y además tienen una profunda deuda, no solamente por lo que estás diciendo, que es cierto, sino que además tienen una profunda deuda por las continuas guerras que han estado luchando. Claro, la de los 7 años es desastrosa. Y por otro lado, también se dan el lujo de ayudar a los patriotas norteamericanos en su independencia, en la independencia americana. Es más, los norteamericanos no hubieran logrado su independencia si no es por la participación de los franceses y en buena parte de los españoles. Eso cuesta mucho dinero. Y entonces, claro, Luis XVI recibe un país completamente endeudado, ha perdido todas las acciones de la empresa esta de Nueva Orleans, que es realmente de la Luisiana, y se pierden los territorios de la Luisiana. Y entonces, pues es un país y se pierde la flota, que son carísimas también. Entonces es un país tan endeudado, tan quebrado, y con tan poco ánimo de cambio, que pues la revolución se hace necesaria. Y hay otra cosa que se combina. Esto no hubiera sido posible en España, en Italia, en Rusia, una revolución de estas, porque en esos países realmente no existe una clase media pensante y que hubiera sido afectada por una crisis económica, eran campesinos. En cambio en Francia se combina todo, se combina la crisis económica, se combina una clase media pensante, muy influenciada por la ilustración, las ideas de la ilustración, se da todo. Y entonces es el caldo de cultivo perfecto para una revolución que va a terminar hasta... Probablemente hay historiadores que dicen que esa revolución termina realmente hacia 1800, cuando Napoleón se convierte en cónsul. Y Napoleón también es producto de esta revolución. ¿Cómo fue producto de esa revolución? Napoleón se desarrolla durante la revolución. A Napoleón histórico lo vemos por primera vez, o se menciona por primera vez realmente en el sitio de Tolón. Antes de eso se saben cosillas de que estudió aquí y allá, y nació en Córcega, pero todo lo demás se reconstruyó a posteriori. Entonces lo tenemos al frente de la artillería en el sitio de Tolón, donde obtiene una brillante victoria, y de ahí empieza su escalada militar. Regresa a París, y en un momento dado en que el gobierno en turno, que es un gobierno revolucionario, esté en peligro por una contrarrevolución, él es el que salva a la revolución nuevamente. Entonces a partir de ahí se convierte en general y le otorgan finalmente un mando importante, que es el mando del ejército de Italia. Y durante la campaña italiana de los años 90 del siglo XVIII, durante los años 90 del siglo XVIII, es cuando Napoleón empieza a demostrar sus verdaderas capacidades militares, y a partir de ahí el ascenso de Napoleón es imparable, por eso en 1804 se convierte en emperador de Francia. El gobierno absoluto del rey Luis XVI, enfrente a una sociedad totalmente dividida, una nobleza y el clero que disfrutaban y se peleaban los privilegios considerables que les otorgaba el rey y la reina, pero era sobre todo privilegios de negocios, era privilegios de tierras, privilegios de no pagar impuestos y otros privilegios que los que siempre disfrutan son los que menos trabajan, ¿no? En la mayor parte de los casos. Bueno, el inicio de la Revolución Francesa se marca con el asalto a la Bastilla, el 14 de julio de 1789. ¿Cuál fue el objetivo de atacar la Bastilla? ¿Por qué empieza ahí? El asalto a la Bastilla es básicamente simbólico. De alguna manera se canaliza el enojo de la población de París, porque el rey, lejos de resolver los asuntos cuando reunió al Consejo General, digamos, a los 3 estados, no tiene la voluntad de realmente resolver las cosas económicamente. Entonces se asusta el rey porque abandonan los representantes de las cámaras, abandonan Versalles y reúne tropas en el palacio. Y entonces en respuesta el pueblo de París toma la Bastilla. Ahora lo toma la Bastilla, lo dijimos, es simbólico, no son ni 1000 personas las que atacan la Bastilla, y lo defienden todavía muchísimos menos, la mayoría de ellos hasta soldados inválidos ya retirados de la guerra. Y la toma de la Bastilla es un hito muy importante, porque ahí es
es como el banderazo de salida de la revolución. A partir de ahí, el rey es traído desde Versalles a París, lo instalan en las Tullerías, y entonces se reúne esta Asamblea Nacional Francesa, que se convierte en Asamblea Constituyente, para crear la primera Constitución francesa, y como dijimos hace rato, una monarquía parlamentaria. ¿El rey está de acuerdo? Por supuesto que no, pero el rey es un poco rehén de todo lo que está sucediendo. Y entonces por eso él quiere recuperar el poder negociando con las potencias extranjeras. De hecho, intenta escaparse de París. Se va de París un día en la noche, cuando está a 50 kilómetros de la frontera con Bélgica, lo pescan, lo reconocen en un hostal, ahí cerquita de Bélgica, y lo traen de regreso a París. Esto hace que en la asamblea, porque hay que entender que la asamblea no es monolítica, hay unos extremistas, unos moderados, unos monárquicos, y ahí los extremistas son los que de alguna manera tienen la mayor influencia después de lo que hizo el rey, porque los moderados dicen, ¿cómo es posible, no? El rey, estamos armando una monarquía parlamentaria en nombre de este rey que se peló, y entonces son los jacobinos los que toman el control de esta asamblea. Los jacobinos es un tema interesante porque son los más extremistas. ¿Por qué se les llama jacobinos? Porque en este tiempo eran clubes y se reunían en el convento de San Jacques. Y entonces Jacques, Jacobo, se reunían en ese convento, por eso les llamaban genéricamente jacobinos. Pero además tenían una característica, se ponían un gorro rojo, tipo de pitufo, digamos, un gorro rojo que los caracterizaba. Ese gorro rojo representaba la libertad. Y además hay otra cosa, se sentaban en el lado izquierdo de la asamblea, y como eran los más radicales, se empieza a identificar a la izquierda como radical. Por eso las izquierdas se les llama así, y el color rojo de las izquierdas viene del gorro rojo que utilizaban justamente los jacobinos. Y ellos logran tomar el control de la asamblea y son los que van a promover la ejecución del rey y después la ejecución también de María Antonieta, que es cuando surge el terror jacobino. ¿Por qué deciden cortarle la cabeza a María Antonieta? Hay división en la asamblea, no todos están de acuerdo en cortarle la cabeza a María Antonieta, pero los más extremistas dicen, si era la esposa del rey, debe de haber estado al tanto de los planes del rey para aliarse con las potencias extranjeras para que invadieran Francia. Y entonces finalmente la llevan a juicio. Y por otro lado, en realidad el pueblo francés no quiere a María Antonieta, es austriaca, la consideran la causa del endeudamiento y de la crisis, le llamaban de hecho Madame Déficit. Y eso era lo menos que le decían a María Antonieta, ¿no? Y finalmente, meses después de la muerte de su marido, le cortan la cabeza a ella. Y sobreviven 2 hijos, una hija, María Teresa, y un hijo, que será Luis. Luis, un chavito de 10 años, termina en la cárcel del Temple, sus papás ejecutados, él terriblemente maltratado por su guardián, un zapatero jacobino que abusaba de él, le hacía cantar la marsellesa, lo alcoholizaba. Finalmente le quitan la custodia a este hombre, pero ya está muy mal el chavillo. Finalmente, cuando llega el doctor a revisarlo, está lleno de tumores, raquitismo, desnutrición, y se muere. Se muere me parece que de unos 10 años nada más. Él es considerado Luis XVII, y el que será Luis XVIII será su tío, porque ya no quedaron sobrevivientes masculinos. En cambio, la hija sobrevive, María Teresa, sobrevive a la revolución, a la muerte de sus padres, a la muerte de su hijo. Se casó y todo, debe de haber necesitado terapia el resto de su vida, pero sobrevive a la revolución. ¿Qué es lo que tú considerarías, Pedro, o cuáles son los 2 o 3 puntos más importantes de la revolución? La búsqueda de la abolición de privilegios, la igualdad, en la búsqueda de los privilegios estoy refiriéndome a todos esos privilegios de la nobleza que abusaban. ¿Cuáles serían tus 2 o 3 puntos más importantes de esa revolución? Sí, primero hay que decir una cosa, los ingleses ya habían logrado algo muy parecido, muy parecido, porque había una monarquía parlamentaria. Pero lo interesante de la Revolución Francesa es cómo se contagia Europa. Y lo rescatable es lo siguiente, es el primer intento serio por tratar de abolir los privilegios de un grupo, y se logra temporalmente, ¿no? Abolir los privilegios del clero, abolir los privilegios de la nobleza, e instaurar un atisbo de democracia, porque hay que entender una cosa, la democracia que surge de la Revolución Francesa no es como la nuestra. La democracia que surge de la Revolución Francesa es una democracia que se llama censitaria. Esto quiere decir que para votar y ser votado y tener derechos políticos necesitas tener cierto nivel de ingresos. Y así va a suceder en Francia hasta la Revolución después de 1848. O sea,
es como el primer antecedente, es como el primer intento serio. Es muy importante porque toda Europa se va a ir contagiando de esto. Y lo interesante es que esas ideas van a ser exportadas por toda Europa. ¿Sabes por quiénes? Por los soldados de Napoleón durante sus conquistas. Todas esas ideas se van a extender por toda Europa con Napoleón. Es cierto, Napoleón cae en 1815, regresan los Borbones con poder absoluto, pero la semilla ya se sembró. Claro. Y una vez que se sembró no puede parar de crecer. Tendremos otras revoluciones, 1830, 1832, 1848 y finalmente la República Francesa con sufragio universal a partir de la caída de Napoleón III. Una pésima situación económica, un abogado que era figura clave, que era Danton, que era el que manejaba los dineros, digamos así, un gobierno pues que no estaba bien sostenido, ¿no? Un gobierno anclado en el pasado, por eso le llaman el antiguo régimen, un gobierno anclado en el pasado, anclado en los privilegios, anclado en un sistema feudal, en un sistema que no le permitía a Francia, por ejemplo, iniciar una revolución industrial, sin ir más lejos, cuando Inglaterra ya llevaba años en la revolución industrial, ya había abolido aduanas internas, Inglaterra iba 50 años adelante, entonces Francia necesita esa modernización si quiere competir. Y entonces sí, es un gobierno, es un régimen anclado en el pasado. Y ante esta historia, ¿cómo ves tú el triunfo de Macron otra vez versus el partido opositor? Esa es una buena pregunta. Parecía que en la primera vuelta la ultraderecha, me parece que es mal llamado ultraderecha, ¿no? Pero vamos a seguir coloquialmente como se ve. La ultraderecha parecía haber ganado la primera ronda, no parecía, la ganó, pero el miedo y las alianzas de Macron logran revertir este proceso. Pero si tú te pones a leer y a ver lo que está sucediendo en Francia, constantemente hay motines en las calles. Parecería que los franceses tienen patentadas las revoluciones y los disturbios callejeros. ¿Cómo ve el triunfo de Macron? A mí personalmente Macron no me hace muchísima gracia. Me parece que está arrastrando además Europa a una posición muy complicada con respecto a la guerra de Ucrania. No me gusta. Me parece a mí que la política de puertas abiertas a inmigrantes y otorgarle la ciudadanía a quien sea, tampoco me parece que esté funcionando, no solamente en Francia, en toda Europa, porque al paso que ve Europa, al rato se convierte en un museo, y punto, porque de europeos, poco. Tus antepasados, sí, ha crecido, los míos. Sí, ha crecido enormemente las sociedades del Medio Oriente, árabes, musulmanas y no musulmanas, musulmanas y católicas, son increíblemente grandes y poderosas, más todo África. Mira, déjame terminar con esto. Me parece que es interesante que los que nos escuchan lo entiendan. La inmigración es buena siempre y cuando sea controlada. Sea controlada y se pueda asimilar e integrar y, claro, aportar a una cultura ya establecida, como en Estados Unidos o como en otros lugares. Pero las inmigraciones sin control, y el ejemplo lo tenemos clarísimo en el Imperio Romano, las invasiones descontroladas lo que hacen es que desplazan la cultura a la que llegan y desplazan los valores de esa misma cultura. Y quieren imponer sus propios valores y todo se rompe. Los valores que hicieron grande en su momento a los Estados Unidos, a Francia, a Alemania, esos valores van quedando sepultados debajo de valores que son ajenos a ellos. Y la gente que llega viene de lugares que se van por algo, de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me parece que la inmigración enriquece siempre y cuando sea controlada, siempre y cuando sea asimilable. Cuando ya no es asimilable... Y ya ahí ya no es asimilable. Yo lo dije hace muchos años, caminando por las calles de París, dije en cualquier momento un movimiento musulmán o de África se levanta y acaban con París. Lo ponen en jaque. De acuerdo, completamente de acuerdo. Por eso países como Hungría restringen la inmigración, países como Rusia restringen la inmigración. Y los que están, digo, es muy triste esto, pero salieron las cifras, ahora que salieron las elecciones en Francia, salieron las cifras y me parece que el 70% de los crímenes son cometidos por inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y eso, pues si eso no es un foco rojo, pues entonces... No, y lo ves en las grandes ciudades, además. Y en las grandes ciudades. Pedro Fernández, ¿dónde te leen o dónde te consultan o dónde te contratan para dar pláticas? Yo estoy en X, antes Twitter,
que es Pedro-Historia. Ujú. También estoy como Pedro Fernández Noriega en Instagram. Y pues básicamente ahí. Muy bien, pues Pedro, ahí me querido. encuentran. ¿Ya cuántos seguidores? Andamos sobre 10,000 y pico. Muy bien, muy bien. Sí. Mejor no tenía 6. Y tú eras uno, o sea, que eran 5. Y mi mamá. Y tu mamá. Pedro Fernández, muchas gracias.